estimado Leo? Te tengo malas noticias, pero son buenas a la vez. Nos vamos a tener que quedar horas extra. ¿Por qué? Hay mucho trabajo. Tenemos que sacar urgentemente algunos pendientes, pero lo mejor es que nos van a dar pizzas. ¡Pizzas! ¿Pero sí van a hacer pizzas o no? Pues la idea es que sí, pues es lo que siempre dan cuando nos piden el apoyo. Porque luego nada más llegan los chicharrones, güey. Chicharrones. La sopa Maruchan. No, güey, a mí nunca me ha tocado que me den sopa Maruchan, güey. A mí una vez me tocó sopa Maruchan. ¿En serio, güey? ¿Cómo, güey? Así, nada más dijeron, necesitamos el apoyo, sopa Maruchan. Y el paquetito. Pero, o sea, nada más, pero la calentaron, ¿cómo estuvo? No, así. Solo tenían la sopa y ni agua, nada. El agua, pues la del garrafón. Sí, la del garrafón. Y en ese entonces en ese trabajo había una cocinita. Ajá. En esa cocinita había una cafetera. Ah, bueno, Ajá. yo pensé que nada más se las dejaron ahí. No, tampoco así. Hubiera estado muy... Pero eso dice, aquí está su Muy sopa para que vaciado. cuando lleguen a su casa se la traigan, ¿no? Porque aquí no. ¿A ti te han aplicado esa de que te pidan el apoyo y te den las famosas pizzas? Sí, un chingo. Sí, Sí, no, pues, manches. en el área, como Ujú. ser TI, güey, pues sí necesitas un chingo de eso, güey. O sea, hay veces donde me ha tocado pizzas, güey. ¿Pizzas? Hay veces donde me ha tocado que no te dan nada. Y esas veces que no me han dado nada, hemos tenido que ir al súper, güey. Porque desafortunadamente donde estoy, güey, bueno, en el área, lo que se hace mucho es que a veces te tardas o terminas hasta las 2, 3 de la mañana. Ok, sí. Porque estás pasando transportes o estás haciendo mejoras al sistema que deben de ser hechos en horas donde no hay gente en el sistema, güey. Ok. Entonces, me toca, güey, o me ha tocado ir al súper, güey, comprar chocolates, refrescos, Red Bull, güey, todo para aguantar, güey. Para aguantar. Porque no, y al día siguiente terminas a las 3, 4 de la mañana y al día siguiente a las 7 ya tienes que estar ahí otra vez, güey. No, sí, me pasó una vez. Eso como Sí. me purga, pero Sí. pues es trabajo, güey. Pues es trabajo, sí, exactamente. Y de ahí en fuera, güey, o sea, sí me han tocado pizzas, güey. Me tocaba más, pues, ¿sabes cuándo? En un trabajo anterior, güey, donde a fin de mes, todos los fines de meses nos quedábamos todos hasta las 10, 12 de la noche, güey. Y cada mes había pizzas, güey. Ok. O tacos. O tacos. No otakus, No. porque no había tacos, Ok, había ok. tacos. Yo estoy haciendo memoria y creo que solamente me han dado... y no fueron pizzas. Bueno, no me diste refresquito. Esta vez fue fresquito. Nos daban vales para cena. Ok. Nos daban un vale para la cena, nos pedían el apoyo ciertas horas Ajá. de horas extra y nos daban vales. Ok. Y nos decían, ¿quién se va a quedar? No, ¿qué tal y tal y tal? Ok, ahí va su vale para la cena. Suban, porque estábamos creo en el piso 14 me parece y teníamos que subir al 21, 22, algo así. ¿Había un restaurante? El comedor Ok. de la empresa. Entonces te daban tu vale y te bajabas con tu charola, la charola de comida, creo que tu juguito, tu refresco. Pero te dejaban meterlo a la oficina. Sí, ahí mismo. Ah, Ajá, ya. sí. Porque ya ves que hay algunos lugares. Hay lugares donde no, pero ahí sí Bien, no había barato. problema de que comieras en tu lugar. Ah, Eso estaba chido. genial, ahí estaba chido. Y digo, fueron pocas veces porque creo que nada más en ese trabajo como tal fue donde nos daban así. Ah. En otros lados ni las gracias te daban, era tu obligación quedarte a terminar. No Sí. manches. Bueno, sí, yo fíjate que no. A ver, déjame hago remembranza, güey. En el primer trabajo de sistemas, güey, no había pizzas, güey. A duras penas, güey, de pronto te dejaban salir un poquito más temprano o te daban un ray. Ok. Cualquiera de las dos cosas. Y en el otro, güey, digo que los cierres de mes sí había pizzas. Había hasta a veces otras cosas. Ok. Escorts. No, de esas no. Las compañeras algunas estaban así, pero no. Sí, algunas. Pero esas se iban temprano, güey, eran las de Sí, pues sí, comercial, sí, güey. claro. Y en el otro, güey, en donde estuvimos juntos, pues no había pizzas, güey. El único que llevaba pizzas era yo, güey. Ajá, es lo que Y te iba a era decir. porque conviviéramos, ni siquiera para que se quedaran más tiempo, güey. Era lo que te iba a decir. Ahí en ese trabajo, creo que no, a mí nunca me tocó quedarme más
Hubo 3 ocasiones en las que yo me quedé, pero por decisión propia, porque yo tenía que sacar trabajo, preparar alguna documentación cuando tenía que salir de viaje. No ibas con las repres, ¿no? Ajá, entonces tenía que preparar toda esa documentación y me quedaba, pero por decisión propia. Ahí la neta sí siempre salí a la hora que era. 15, 20 minutos más o 30 minutos más, pero nada más. Y a veces era porque pues, yo llegaba tarde y yo mismo tenía que reponer ese tiempo. Pero ahí las pizzas, aparte de las que llevabas, bueno, de cuando nos organizábamos, antes de que tú llegaras ahí a esa obra, a ese jale, con los maestros albañiles que estábamos, había otros compañeros y los jueves eran jueves de pizzas, de pizzas. Entonces nos organizábamos y llegaba ahí el gerente que estaba y yo pongo una, órale. Y ya los demás nos cooperábamos y ya comprábamos la segunda o la tercera, dependiendo. Y ya íbamos 2, 3 compañeros, las comprábamos, llegábamos y ya cotorreábamos todos ahí. No manches. Estaba chido, sí. Sí, se pues perdió la tradición después. Mira, o sea, yo sé, güey, que al final del día, si lo vemos desde un punto de vista, no está tan chido, güey, que te lleven, que solo te digan, sí, hay pizza, come, ¿no? No está tan chido. En donde te digo que sí está chido, güey, donde había pizzas cada fin de mes, güey. Estaba chido por 2 cosas, güey. Ese día, güey, sí te quedabas más tiempo. Pero todos los fines de mes, güey, te decían, ¿sabes qué? Instalas en tu celular el Uber, güey. Ok. Si después de las 10 te quedas, te damos el Uber a tu casa. Y entonces pedíamos pizzas. Las pizzas realmente no te las daba la empresa, güey. Te las daban los jefes, güey. Ok. Los inmediatos. Y el Uber sí te lo daba la compañía, güey. Entonces, la mayoría de las veces teníamos hasta las 12 de ese día para pedir el Uber, güey. Entonces, ya cuando veías que eran las 11:30 o 12 casi, güey, te pedías tu Uber para que te reconociera y ya te esperaban tantito en lo que ya salías. Fíjate. Estaba chido. O sea, estaba chido por esa parte, porque sí veían. Yo esos días no me llevaba el carro, mejor, güey. Porque decían, ¿para qué me lo llevo? Pues sí. De por sí también no me gustaba llevarme el carro y tenía el beneficio de que entonces había unos camiones que se llaman SB Bus, donde salían de La Joya, güey, del Metrobús del Caminero, güey. Me cobraban 50 pesos, güey. Me dejaban enfrente del trabajo, güey. Ok. Entonces, pues, o sea, era más chido, ¿no? Sí. Y eso estaba padre, porque al final del día la empresa sí pensaba en ti, güey. Ajá, en esos casos está chido. A mí, en ese trabajo donde te digo que nos daban el vale para la cena, también te daban el taxi. No el Uber, pero ya estaban los taxis afuera designados y te daban también un vale. Entonces en las veces que a mí me pidieron el apoyo, sí llegaba el que era jefe en ese entonces, me decía, oye, ¿me puedes apoyar un par de horas? Y yo sí le decía, es que está complicado irme, la distancia y no sé qué. O sea, quédate hasta las 10 y te mando en taxi. Venga, sin broncas. Y aparte de que te daban la cena, aparte de que te daban tu vale para el taxi, sí te pagaban las horas extra. O sea, no, ahí sí estaba chido. Acá sí no te pagaban las horas extras, güey, pero estaba chido porque, o sea, tampoco era como, ay, se me sube mi corbata. Uy, espera, porque si no va a aparecer otra cosa. Estaba chido porque no era como que todo el tiempo estuvieras así, chinga, güey. Porque al final del día tenías que estar, nosotros como sistemas teníamos que estar ahí, güey, asegurando que saliera la facturación. Estaba chido eso, güey. Entonces sí había momentos donde nosotros, si teníamos chamba, avanzábamos lo que más podíamos en la chamba. Si no teníamos tanta chamba, empezábamos a hacer ciertas cosas, güey, pero tampoco era como que decir así de, ¿qué estás haciendo? Nada, tienes que hacer esto otro. No, güey, o sea, estaba padre porque al final no era como, entendían que ya no era la hora de trabajo, güey. Que si ya habías acabado todo lo que tenías que hacer, güey, y ya no tenías nada que hacer y te ponías a ver un ratito YouTube y esas cosas, también lo podías hacer, güey. Ok, ajá, sí. No tenías acceso a la red, obviamente, pero estaba chido en ese sentido. Y disfrutabas porque si era como a las 10, güey, llegaban las pizzas y de pronto decía, a ver, güey, ya, todos hagamos un corte aquí a las 10, güey, vámonos al comedor, güey, nos íbamos al comedor, sacamos las pizzas, güey, servíamos los refrescos, empezamos a comer, convivían un ratito, sí, güey. Eso estaba muy padre, güey. Sí.
Y realmente es la única compañía en donde me ha pasado así, güey. Ok, sí. Y pues la verdad, en cierta medida la extraño, güey, porque había morras chidas, güey. Estaba lo de las pizzas, te daban el Uber, güey. Y digo, nada más porque veías, ¿no? Sí, sí. Pues porque no. Pues sí, güey, pero sí. Pero sí, estaba chido eso. O sea, y ahí sí me sentía, no como en otros lados, güey, ¿sabes? Ahí sí decía, qué chido que me trajeron pizza, güey. Ajá. Porque pues era una forma de desestresar. Sí, sí. Y en todos los demás, güey, puta, no, güey. Oye, pero por ejemplo en lugares donde nada más te dan, o sea, te piden el apoyo, Ajá. te llevan nada más la comida, a lo mejor ni siquiera pizzas, te llevan la comida, cualquier cosa, hay una botana, unas galletas, pero no te pagan ni siquiera las horas extras, o pon tú que ni siquiera te lleven ahí el detalle de, pues vamos a darle algo, ahí sí está medio gacho, ¿no? Ah, sí, güey, porque ahí es como dices tú, es tu obligación, güey. Ajá. Y sinceramente, o sea, si lo vemos desde otro punto de vista, pues mi obligación es cumplir mi contrato, güey. Sí, Mi sí, hora sí. es las 5 de la tarde y hazle como quieras, güey. Y eso, pues yo creo que es un tema de más adelante, que es ponte la camiseta, güey. Sí, pero sí. justo solo son ciertas empresas donde te ponen la camiseta porque es donde te hacen sentir cómodo, güey. Yo hasta la fecha, güey, de ese trabajo que te menciono, güey, he pasado por 2 trabajos, el que estoy y en el pasado, güey, donde estuvimos juntos. Y hasta la fecha me aprendo más, todavía me sé los productos de la primera empresa, güey, que más que los de ahorita. Estos los de ahorita porque son conocidos, güey, ¿no? Entonces, de una u otra forma conozco los chidos. De la otra, a duras penas me acuerdo de lo que vendíamos. Okay. O sea, y sí sé porque vendíamos X cosas, ¿no? Ajá. Pero no me acuerdo de ninguno, güey. O sea, sí se me complicó porque fueron 2 años, güey, en donde a veces decía, ¿cómo se llama el producto este que vendemos? Sí. Y en el otro sí, una vez hasta en una junta dije así de, pues nosotros aquí en tal, y dije el nombre de la anterior empresa, güey. No, que nosotros así en tal lo estamos haciendo bien. No, perdón, se me olvidó que ya cambié. 1 año y medio después, güey, o sea, se notaba, güey, se notaba que no estaba a gusto, güey. Pero o sea, está chido que te den piezas. Siempre y cuando te hagan sentir bien, güey. Ajá. Que no sea tu obligación. Es correcto, güey. Apoyar de más. Sí. Y más cuando, por ejemplo, si vienes de una zona un poquito lejana, complicado, pues también, ¿no? Y sí deberían de tener como que el detalle. Exacto, güey. Porque justo no es tu obligación quedarte después de la hora que viene en tu contrato. Ya si tú decides quedarte 1 hora más, pues ya, es tu cuestión, ¿no? Pero si te lo pide la empresa, si te lo pide tu jefe, muchas veces el jefe te lo pide para él sacar sus números, pero no en su gráfica que le muestra al director, nunca va a decir es que saqué mis números porque le exigía a estos que estuvieran más. Es correcto, ¿Me explico? Güey. Sí, no, y eso pasaba en el anterior trabajo. Fíjate. En donde estuvimos juntos, güey. Fíjate. Porque ¿cómo que eso yo no lo sabía. No, es que a mí no, es que yo, o sea, sí lo veía, pero no... Bueno, es que no era tu jefe directo, ¿no? Es que yo no le ponía mucha atención a esos aspectos porque sí, a pesar de que le reportaba directo, no me afectaba tanto ese tema. Ajá. Entonces yo a la hora que era mi salida, esa hora yo me salía y bye. Ajá. Ya no sabía nada. ¿No es que como era tercero? Ajá. No, acá sí era... Por eso de pronto, cuando de pronto veías que todos estaban enojados porque... es que no me quiere dejar salir de vacaciones. O sea, yo creo que ese es otro de los puntos que aparte... llegan a reforzar, ¿no? Que también respeten tus vacaciones, güey. Que respeten que tú debes de tener un descanso, güey. Porque no nada más es darte una pizza. Sí, claro. O sea, realmente es decir, ok, hoy por la necesidad, pues sí, güey, nos vamos a tener que quedar más tarde. En ese entonces yo me acuerdo cuando en la empresa que te digo, que sí estaba chido. El gerente, cuyo gerente es el mismo con el que trabajo en este momento, el gerente se quedaba hasta la hora en la que nos íbamos. Básicamente se iba a lo mucho media hora antes, 1 hora, ¿no? Mi jefe directo, güey, se quedaba conmigo, güey. Acá, ahorita porque estamos en proyecto, güey, también mi jefe directo se queda conmigo. A veces nosotros nos vamos y entonces se tiene que quedar más tiempo. Pero acá ahorita, pues, no hay pizzas, ¿no? Esa es la diferencia. Sí. A veces sí ha habido, güey. De hecho, una vez, güey. Okay. Y eso porque nos organizamos entre los 4 que nos quedamos, güey. Que era el jefe y 3 de nosotros. Nos organizamos, compramos pizzas y hasta el de seguridad le tocó. Estaba chido porque dijimos, ¿sabes qué? Ya no queremos más, güey. Vamos a darle al que se queda porque él se quedaba toda la noche, güey. Las sobras, ¿no? No.
Yo no diría eso. No, güey, porque eran 2 pedazos, güey. Pues eran 2 pedazos. Sí, no, sí. No fueron las orillitas, güey. No, es de que fuera perro. Los sobrecitos de salsa que ya ni te quieren dar luego. No, güey. Digo, eso fue lo que pasó, pero de allá en fuera, güey, cuando organizábamos igual, mi primer trabajo de TI, pues era igual, güey, nosotros nos organizábamos, los jefes no, güey. Y antes de eso, cuando trabajé en telefonía, güey, también nosotros nos organizábamos, güey. O sea, sí de pronto participaba el jefe, güey. Pero pues la diferencia es de que en telefonía no te piden quedarte más tiempo. Pues sí, sí. Ahí tienen 3 turnos, entonces ¿para qué chingados te quedas más tiempo? Sí, pues sí. Yo en algún trabajo también, ya de hace mucho tiempo, teníamos como una especie de... en otros lugares les llaman bancos de horas. Okay. ¿Banco de órganos? Banco de horas. Un riñón, un corazón, un hígado. No, te quedabas 2 horas y te la pagaban con horas después. O sea, así que si el lunes te quedabas 2 horas y el miércoles 1 hora, ya acumulaste 3 horas. No te pagaban horas extras, pero el viernes te recuperaban esas horas en la salida. Pero eso pasa muy poco, ¿no? Pasa muy poco, por eso digo que fue hace años. O sea, ya ha de tener como 15 años, yo creo, fue de mis primeros trabajos. Y duré poquito ahí, porque no tenía mucha experiencia en lo que me pedían, entonces me dificultaba mucho. Entonces también como que no era buen gigoló, entonces a la jefa no le latió eso. Pero al menos en ese no le latió. No te veías bien entonces. No, estaba muy flaco y ahora estoy muy gordo. Entonces, ya esa época del gigoló ya pasó. Ok. Pero sí, o sea, acumulabas las horas y a veces si te dejaba descansar un día. Ok. Pero que no fuera ni lunes ni viernes. Ok. O sea, tú podías pedir del martes al jueves y sin tema. Ok. Sí, eso fue hace muchos años. Fue yo creo que mi segundo trabajo Godín, donde se acumuló de esa forma. Y era también, o sea, siento que también estaba chido, porque a lo mejor no te daban las pizzas, pero pues ya te estaban respondiendo de alguna forma. Y cuando es así, pues está chido. También tú respondes, ¿no? Oye, ¿qué prefieres más, una pizza o un termo? ¿Qué te funciona más? Es que ahí ocurre algo bien chistoso, que a mí sí me laten los termos. O sea, cuando, fíjate, en el trabajo donde estuvimos, de repente llegaba y ya veía un termo ahí en mi lugar y yo, ¡ay, me dieron un termo, qué padre! No, o sea, a mí me gustaba. O, ¡ay, nos dieron post-its! ¡Ay, qué chido, un regalito! O, ¡ay, nos trajeron un detalle! A mí sí me late. No lo siento pero como es que, o sea, ¿no lo sientes como que? ¿De qué? Ajá, o sea, no lo siento como que fuera algo de... te estoy dando esto para que ahora le eches más. O sea, como que es como de, ahí está, ¿no? Sirve para ellos de promoción para la gente o una forma de motivar al personal. Híjole, güey, es que yo sí te puedo decir, o sea, sí está chido, güey, está bien, güey. Pero, o sea, voy a comparar de nuevo ese trabajo, güey, con el anterior a ese. O sea, el 14 de febrero nos daban tazas con chocolates y con gomas, güey, personalizadas. Bueno, no, así del Día del Amor y la Amistad. Todos pasaban y a cada uno le dejaban una taza, güey. Y no era justamente por lo mismo que dices de tiempo extra, güey. Teníamos, güey, o sea, la neta sí lo extraño el trabajo porque estaba chido, güey. Teníamos, hacían como 2 eventos al año. Si tu jefe actual te viera, ¿crees que te corra por estar diciendo que extrañas más el otro trabajo? Pues no, güey, porque también trabajó ahí, güey. Por eso te digo. Sabe de lo que hablo. El gerente sabe de lo que hablo, güey. Entonces, pues, sí, a fuerza. Ya sabe, güey. O sea, yo creo que lo va a pensar, o sea, lo pensé. Así, ay, pues vámonos de regreso los dos. Sí, güey, o sea, estaba chido porque tenían 2 días al año, güey, donde hacían como eventos, güey. Y estaba chido, güey, porque agarraban y de pronto, no sé, el primer año donde recién entré, hicieron un evento, güey, el que nos llevaron al Gocha, güey. Y entonces así agarraron, a las 2 de la tarde todos se desconecten, ya fue, güey, ¿no? Sí, Simón. Todos agarramos, nos fuimos ahí por la del Valle. Y todos hicieron en ese entonces unas olimpiadas. Ok, está chido. Estaban chidas, güey. Entonces fue un desmadre porque la de RH, güey, de pronto dijo, había un charco de agua sucia y todos ahí de pronto se caían. Eso es insalubre. Pues era como una mamá, güey, bien preocupona, güey. Pues tenía razón al final del día, güey, porque pues, nos podíamos enfermar, güey. Pero todos andábamos echando desmadre, güey. Entonces terminamos de echar desmadre, güey, comimos, nos dieron hamburguesas, güey. Dejaron, eso era lo que tenía esa empresa también, güey. Cada mesa que estaba ahí, güey, tenía una botella de alcohol, güey. Ok. Y no todos tomaban, güey. Entonces había gente así donde, bueno, pues ya terminamos, pues ya vámonos a nuestras casas.
Y se iban, güey. Y dejaban la botella. Y dejaban la botella, güey. Entonces nos quedábamos los un poquito más borrachitos, güey. Y entonces agarraban todas las botellas. Ajá. Y hasta si sobraban 3 o 2 o las que fueran, güey, decían, órale, aquí están las otras botellas. Y entonces te quedabas ahí en el boche echando desmadre, güey. Terminaban la fiesta ahí, güey, nos íbamos a otro lado, güey. El Día del Padre, a veces, güey, porque eso ya no me tocó, güey. Tampoco soy papá, güey, pero sí me tocaban luego regalos, güey. Los llevaban al spa, güey. Te hacían tu corte de cabello, tu corte de barba, güey, te daban un kit, güey. Sí. Y luego, cuando el que menos me dieron, güey, fue una mochila, güey, que la trae mi jefe, güey. Y otro día me dieron unas chelas, güey, así de Argentina, unas españolas, así de diferentes. A lo que quiero llegar es, siempre llegaban y te daban algo, güey. No te daban termos, güey. Pero sí te daban algo que decías así de, no mames, hasta te gustaba trabajar ahí, güey, porque decías, no mames. Hacían un evento, te digo, que se llamaba el Perrotón. Ok. Entonces agarraban y se organizaban equipos, güey, de diferentes áreas, güey. Y esas áreas, güey, tenían que juntar lo más que se pudiera de croquetas para perros y para gatos, güey. Y entonces llegaba el día, güey, donde todos llegaban y me dejaban todas las cosas, güey, todas las croquetas, las pesaban y decían, pues tal equipo ganó, güey, y a veces les daban un día de descanso, o 2, güey. Y eso lo donaban a ciertas fundaciones y todas las cosas, güey. Tenían lo de las botellitas, las tapitas, también lo echabas, güey, ese no te ganabas nada, güey, donabas, hacían lo que, pues, hacían en la empresa donde nosotros, un estudio médico, güey, te daban, cada X tiempo, güey, llegaban como ciertas, como ferias, por así decirlo, güey, en donde llevaban joyería, güey, tú comprabas a un buen precio, güey. La feria del empleo, ¿no? Para los que ya se iban a correr. Dale, para que invirtieras y te iban a correr, ya es el que le daban mejor descuento, güey. No, y te vendían así relojes chidos, güey, que había güeyes que compraban relojes Armani, güey, como 2,000 varos, güey, y los revendían, güey. No manches. Sí, güey, así estaba chido, güey, porque tenían muy buenos descuentos, güey. Sí. ¿Qué más te gusta? Llegaban unos que vendían dulces, güey. Te vendían las cajas de las de... ¿Cómo se llamaban esas madres? Las de leches, güey. Las de... ¿Cajeta? No, las de leches, güey. ¿Leches? Las de leches de chocolate, güey. Las... Hershey's, güey. Ok. Te vendían la caja más barata que en el Costco, más barata que en el Sam's, güey. Y un chingo de dulces si tú comprabas, güey. O sea, estaba chido porque la empresa lo que hacía era que te hacía interactuar, güey. Ajá, sí. Entonces no te daban termos, pero estaba chido porque hasta una vez, güey, me dieron un vaporizador, güey. Así el proyecto se llamaba Titán, güey. Ok. Tenía así Titán, güey, y tenía un vaporizador en mi casa, güey. Y sí me dieron algunos termos, no voy a decir que no, güey. Sí, cuando hacen las empresas dinámicas así, está muy chido. Claro que sí. Hacen a lo mejor no es tanto con el sentido de que te claves más con la empresa, pero pues sí te ayuda un poquito como para el desestrés, te ayuda un poquito a interactuar como dices. Yo en mi primer trabajo Godín, ahí estuvo curioso porque muchos excompañeros que se fueron saliendo también después, hablando mal o cosas así, ¿no? Con muchas quejas. Y yo la neta es que no, nada que ver, al contrario. Y una vez el dueño nos llevó a su pueblo, a Oaxaca. Yo llegué de viaje porque en ese trabajo viajaba. Y un día llegué de viaje. Creo que fue un viernes, me parece. Sí, fue un viernes en la noche. Y ya me dicen, oye, ¿qué vas a ir al pueblo? Y yo, pero pues no traigo pues traigo mi ropa con la que vengo de viaje, ¿no? Y yo, bueno, está bien. Y así como llegué de viaje me volví a ir el fin de semana y nos llevó y nos pagó todo. El transporte, el hospedaje, la comida, el chupe. Porque fue como es fue en Oaxaca, es de Oaxaca. Pues ya ves que ahí está mucho de estos mayordomos. La mayordomía. Ajá. Entonces le tocó a él, pues él pagó todo. Y llegamos a un lugar, estábamos comiendo en un establecimiento de ahí. Y llegó y dijo, lo que ellos te pidan, pónmelo en mi cuenta. No hubiera dicho eso, Padre Santo, casi ves en su mano. Gracias, mañana trabajo cartón. Pero es que es eso, como dices, güey, o sea, no es tanto como que lo hacen para decir, trabaja más, no, lo hacen para que te sientas a gusto, güey. Sí. Y cuando te sientes a gusto en la compañía, güey, dices, no, o sea... Te comprometes de verdad. Claro, güey. O sea, es tu obligación, como empleado sí es tu obligación, pues, sacar adelante tus actividades, porque por eso te están pagando. Es correcto. O sea, eso sí es tu obligación, pero dar un extra a veces no es tanto tu obligación. Yo aprendí a no dar el extra, la verdad. Yo aprendí a hacer mi trabajo y ya, aunque hay mucha gente que siempre se ponía en el plan de, tienes que dar el extra, tienes que apoyar, tienes que no sé qué.
yo con algunas malas experiencias que tuve también en el pasado aprendí ¿no? Pero cuando la empresa te está retribuyendo de alguna forma, dices, bueno, le voy a entrar, porque pues la empresa se ve que me está también... Se siente padre, güey. Se siente padre, sí. Porque o sea, sientes como que dices, bueno, le voy a retribuir lo que han hecho por mí, güey. Y está chido, güey. Y le echas más ganitas. Exacto, sí, güey. sí. Le echas más ganas. Te comprometes más, o sea, sí, ya le echas ahí un kilito extra. Exacto, güey. Y ese tiempo de que te vas a quedar más tiempo, pues está chido, güey. Sí. Por ejemplo, aquí no, o sea, tal vez no tienen las mismas dinámicas, pero por ejemplo, ahora que pues estuve enfermo, güey, ¿te acuerdas, güey? Pues sí, la empresa sí o sea, la área de estuvo al pendiente, ¿no? Sí, estuvo al pendiente, güey. Y eso pues obviamente te motiva a decir, ¿sabes qué? Pues voy a tratar de dar más, ¿no? Sí, sí. Entonces sí me quedo a veces un poco más para tratar de cerrar lo más que pueda de temas y todo eso. Pero sí llega un momento donde digo, bueno, pues ya, o sea, también no puedes quemarte, güey, como un ser humano. Oye, y a veces podemos pensar como positivamente para apoyar, para lo que quieras, pero a veces malacostumbras a la empresa. Es correcto, güey. A veces eso también pasa, que malacostumbras y ya después... Siempre te quedas hasta las 8. Ajá, ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué te estás yendo a tu hora puntual? Pues porque es mi hora puntual, estúpido. Soy tu jefe. ¿Y? Pues sí, está bien, güey, está bien. Pero pues la neta es de que, o sea, sí te ayuda las pizzas. Sí. Retomando el tema principal de las pizzas. Sí te ayudan las pizzas. Sí. Porque al menos sientes como... Pues sientes que gastan un poco en ti. Ajá, es como que la sensación que te da. Ajá, o sea, como tal vez no dices, ¿sabes qué? Con esto voy a trabajar 10 años, ¿no? Pero sí es algo que dices, bueno, pues al menos me dieron algo más. Ya, al menos vaya, me tomaron en consideración. Exacto, ¿no? Cuando es así, sí. Que también luego te dan playeras, güey, porque también... sí. En la de telefonía me dieron playeras, güey. ¿Sí? Sí, güey. Sí. Entonces, pues luego yo no quería más, güey, y se las daba a mi papá, güey. Yo en el trabajo donde estuvimos, sí me tocaron, ¿cómo se llaman? Como dices, playeras, un chalequito. Chamarras. No, chamarra no. Pero sí termos, vasitos. No. Ojalá. No. Ojalá. No. No, y aparte, ahí estaba chido porque yo lo veía porque a mí me llevaban de viaje. Ah, bueno, sí. Acuérdate que de nuestra área era muy difícil que se llevara nadie. Y a mí me llevaban y me hacían partícipe de... Aparte de que yo iba a trabajar porque bueno, iba a trabajar. Es que también échale, o sea, te llamaban porque al final del día tú veías lo de telefonía. Tenía que ir porque tenía que ir, sí, pero me hacían partícipe de varias cosillas. O sea, de repente oye, Leo, tengo... Ay, estaba chido eso. No, pero de repente, oye, que tengo reservación en el restaurante italiano, ¿quieres venir? Ok, y ya iba ahí. Ok, vamos. Ajá, y aparte eran lugares bonitos, eran lugares, pues, pop-off, ¿no? Digamos. Ok. Entonces, lo que sí te puedo decir, güey, del anterior trabajo donde estuvimos, güey, creo que conocí personas muy chidas, güey. Sí, especialmente a mí. Es correcto, ¿así especialmente a ti. Sí, volteate. Ay, otra vez no. No, sí, conocí a personas chidas, güey. Sí. A personas muy, muy importantes, güey. Sí. Y la neta sí estuvo... O sea, eso me dejó una cierta nostalgia, güey. Me dejó nostalgia porque, pues, no fue lo que... La compañía no fue lo que esperaba, güey. Tú has dicho que sí, era como parte de lo que esperabas, güey. No sé, sí te gustaba, güey. A mí me gustaba, sí, pero ya yo di lo que tenía que dar y dije, vámonos de aquí. Sí, a mí no me terminó de agradar. Sí, lo llegué a ver. Pero sí, como dices, también esa parte de... a veces no son tanto las pizzas, pero cuando llegas a interactuar con gente con la que conectas, como que dices, bueno, me voy a quedar otro rato. Es correcto, güey. ¿No? ¿Por qué? Porque ya se quedó mi valedor, me voy a quedar un ratito con él, te echamos cotorreo y a lo mejor saliendo no nos vamos a nuestra casa, nos vamos por unas tortas, nos vamos por una chela y órale, ¿no? Pero es que ese era el tema, güey, porque al final del día, güey, cuando estabas echando desmadre, güey, salía, ¿cómo le decían, güey? ¿Babini? Ajá, sí. Se mamaban con ese nombre, güey. Sí. salía pues, el gerente, básicamente, güey. Y de pronto te veía así como que, ay, ya te callabas, güey. Pues sí. O sea, y yo creo que también puedes convivir bien con la gente y pues no, güey. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Tú, o sea, si te gustan las pizzas y los termos, güey. O sea, si estás en un lugar de trabajo, con eso tú eres más
o sea, te das por bien servido también, además de tu sueldo. Obviamente el sueldo, sí, obviamente el sueldo. Pero como te decía, hay lugares en los que, por ejemplo, me mandaban en taxi, me daban la cena y aparte, o sea, la amabilidad también de cómo te lo pedían. Que no era tu obligación, sino decían, oye, ¿me puedes apoyar? Sin pedos, te apoyo. Okay. ¿Por qué? Porque ya sabías que te está respondiendo el jefe y te está respaldando de alguna forma. Sí, claro. ¿No? Pero sí, o sea, a mí sí me late como que recibir los detalles de la empresa a veces. Sí. ¿No? De que llegas y ya está ahí algún detalle. ¡Ay, qué chido, qué cool! Sí, ¿no? Ajá. Pero eso no significa que yo dé un extra más, a menos que yo realmente sienta que lo vale. Te digo, eso lo aprendí a la mala. Sí, claro. Con malas experiencias, porque sí llegó en algún trabajo antes, también en el que yo me esforzaba, llegaba súper temprano, antes que todos, antes de mi hora de entrada, y me iba después de la hora de entrada, de la salida, perdón. Y ni siquiera te lo agradecía, ni siquiera lo tomaban en consideración, ni siquiera te decían, oye, no, pues está bien, sacaste el jale. O sea, incluso en ese entonces tenía más sucursales, atendía más sucursales de venta que otros compañeros. Y yo tenía hasta de las más pesadas. Sí. Y lo que sí es que tenía un jefe ahí que sí me lo reconocía. Cuando a veces hablaban algún tema, no, pues es que este cuate tiene 3, 4 de las sucursales más pesadas y las lleva... las lleva bien, o sea, sí, sí había errores, porque como todo, ¿no? Pero siempre trataba de sacar todo lo que era. Pero lo que no permitía a veces era la política de la empresa, ¿no? Como darle un gracias al empleado. Entonces, sí, eso porque era a veces como gasto, ¿no? Ajá, exactamente. Yo creo que para mí, güey, más que las pizzas, yo creo que es el salario emocional, güey. Porque el salario emocional realmente es lo que te nutre, güey. Lo que hace que te sientas, que tengas ese sentido de pertenencia. Porque al final del día el sentido de pertenencia es que tú estés, oye, ya me tengo que ir a la otra junta. ¿Otra junta? Sí. Ok. Pero bueno, para cerrar ese tema, pues sí, güey, yo creo que es más el sentido de pertenencia que hace que tú te sientas bien, güey. Y que des, como dices, ese plus, güey, que no te sientas... Y a veces sin que te lo pidan. Es correcto, que no sea un sacrificio, güey. Esa creo que es la palabra, que no sea un sacrificio. Pero bueno, pues entonces ya me voy a la otra junta porque si no, de pronto la gerencia nos va a decir... Como siempre. Sí, que no podemos traer pizzas. Pizzas. ¿No me trajiste la pizza? Te di refresco. Cámara, amigo. Bueno. Pues ya me voy a la otra junta. Adiós. Bye.